Bienvenidos nuevamente a este canal Volver a las Escrituras. Bienvenidos todos, aleluya. Referenciar la versión Reina Valera del 60, en la cual vengo creciendo y nutriendo mi vida espiritual desde que llegué al Evangelio a los 22 años. También estuve en algún momento en un lugar, en alguna ciudad, con un punto blanco, pero debí trasladarme a otra ciudad y bueno, y allí quedó esto como en pausa. Y ahora se me ha dado el momento, como la misma escritura lo dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que se me ha dado este momento, pues y aquí estoy ahora. La parábola para tratar hoy, la enseñanza es acerca de las 10 vírgenes. Es una parábola muy leída, muy predicada, muy conocida por muchos, y que solamente el Evangelio de Mateo es el único que la referencia, en el capítulo 25 del versículo 1 al 13, el cual me voy a permitir leer. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien y comprad a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es lo que dice el versículo 13. 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Siempre que Jesús traía una parábola, era para enseñar una verdad espiritual. Siempre que había una parábola o siempre que él hacía un símil, era para traer una verdad espiritual. Entonces, esta parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas es un cuadro de la iglesia. Es un cuadro de la iglesia. No es que eran 5 mujeres o 5 jóvenes. Eran 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. O sea que es la iglesia en su conjunto, en ese estado de pureza, en ese estado de no contaminación, porque eran vírgenes. Y recuerde que estamos hablando de un tiempo muy lejano, donde las costumbres eran diferentes al día de hoy. Aquellas mujeres dice que eran vírgenes, eran novias, estaban esperando desposarse con el esposo, estaban desposadas, pero aún no había, se había hecho el momento que se unieran. Estaban solamente desposadas, estaban esperando al esposo, pero ellas eran novias. Entonces, estas 10 vírgenes en ese estado de pureza, en ese estado de no contaminación, es la iglesia en su conjunto, porque la iglesia está integrada, está formada o conformada, tanto de hombres como de mujeres. La iglesia no son solamente mujeres, la iglesia no son solamente hombres. La iglesia en su conjunto son varones y hembras
o hombres y mujeres. Entonces, lo que muestra esta parábola aquí, lo que Jesús quiso traer este cuadro para ilustrar, porque fíjense que el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice que todas eran vírgenes. El estado de la iglesia, Dios ve a su novia como esa novia virgen, como esa iglesia pura, sin contaminación. De hecho, la misma escritura dice que ninguno que milita aquí se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Entonces, la iglesia en ese estado de virginidad, así por decirlo, es como cuando hay algunos montes, una selva, unos bosques. Dicen, esos son bosques vírgenes, bosques que están sin haberlo tocado la mano humana. Entonces dicen, esos son unas selvas o unos bosques vírgenes. Ese es el estado de la iglesia, un estado de pureza, un estado de no contaminación. Y si nosotros miramos en Juan 5:39, Jesús nos mandó a escudriñar las escrituras. Dice, escudriñar las escrituras. Usted puede leer ese texto en su casa. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella está la vida eterna y son las que dan testimonio. Nos mandó a escudriñar, a discernir, a entrar minuciosamente, a ser diligentes para ver qué es lo que realmente nos quiere enseñar la escritura, y todo esto lo tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos puede guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos puede convencer, el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar. Entonces, en este caso, ¿qué era lo que Jesús quería mostrar aquí a la iglesia? La iglesia en su conjunto debe ser un estado virgen de pureza, de no contaminación, pero lo que está mostrando aquí estas 5 vírgenes insensatas, o sea, la sensatez es el buen juicio. La insensatez es no tener un buen juicio, no discernir los tiempos, no estar apercibidos, estar distraídos. De hecho, las 5 vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas. O sea, la lámpara ahí es la misma vida del creyente, y el aceite es el Espíritu Santo. O sea, una cosa es estar a ciegas, a tientas, que no sabes para dónde vas. Otra cosa es cuando tienes cuando el Espíritu Santo te guía y te muestra para que no andes a ciegas. Entonces, esto es muy importante, porque esta vuelvo y lo digo, un cuadro de la iglesia que es pura, que Dios viene por una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, es aquí donde este cuadro entra muy de lleno para hablarnos en este tiempo a todos, que debemos tener ese cuidado de no estar como por lo menos confiados, porque fíjense que todas eran vírgenes. No era que unas sí y otras no. Tampoco eran 2 grupos, un grupo de allá y otro grupo de acá. No eran dos grupos. Bueno, este grupo sí, este grupo no, este grupo de no. Eran 10 vírgenes, un conjunto. Estas 10 vírgenes, aparentemente, que esto es lo que está mostrando, lo que quiso mostrar Jesús en esta parábola, es que el estado de iglesia, en cierto modo, tiene una apariencia de pura, de virginidad, de no contaminación. Pero fíjense que en medio de ella estaban 5 vírgenes insensatas, o sea, como un buen grupo del pueblo de Dios, apercibido, con un buen juicio, y como otro buen grupo, o sea, mitad y mitad, sin un buen juicio, en insensatez, no tomando el tiempo, sin discernir el tiempo. Porque fíjense que el versículo 13 nos da el propósito del por qué Jesús trajo este cuadro de esta parábola a la iglesia. La necesidad de no distraernos con la venida del Hijo del Hombre. Fíjense. Dice, y fíjese el versículo 12, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No dijo no las conozco, dijo no os conozco, refiriéndose al cuerpo, a la novia, aquí hay un singular. Y mientras que las prudentes y las insensatas es un singular, mientras que las prudentes y las insensatas es un plural, porque es responsabilidad
de cada uno de nosotros. Cada creyente tiene la responsabilidad de guardar su vida para Dios. Pues dice las insensatas, las prudentes. Fíjense que ahí hay una pluralidad, porque cada uno necesita guardar su vida y responder por su vida espiritual, cuidando su vida espiritual, su convicción en Dios. Pero cuando llegó el momento de rechazarla, Jesús en este cuadro, esta parábola dice: apartaos de mí, de cierto os digo que no os conozco. Digo, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y este término lo podemos ver en muchos momentos. Nunca los conocí, nunca. Este término es bastante se repite en muchas otras oportunidades. Entonces, el propósito de esta parábola de las 10 vírgenes no es señalar a unos y señalar a otros, que unos sí están bien, que unos no. Es la iglesia en su conjunto, de cuál es la condición de la iglesia en este tiempo. Que la iglesia, Dios la ve como una novia, una virgen, pero que dentro de ese cuerpo de Cristo, su iglesia, hay contaminación, no hay pureza. Se mostraba una aparente pureza, porque fíjense, ahí muestra una apariencia, porque todos eran vírgenes, pero había una apariencia, porque había insensatez dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y el propósito fundamental aquí es mandarnos a velar. Velar es estar alerta, estar despierto, no estar distraído, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, y se muestra a él como el esposo. Entonces, y nuevamente quiero resaltar aquí que no es Jesucristo el que viene, ni es Cristo, ni Jesús, ni es el Señor. Fíjense que aquí nuevamente habla la Escritura, el Hijo del Hombre, lo muestra como el esposo. Entonces les dejo esto como una buena reflexión para todos nosotros, de que no nos confiemos, porque esta parábola muestra claramente un cuadro donde hay una aparente pureza, una aparente virginidad de toda la iglesia en su estado de pureza, de no contaminación, pero hay insensatez en medio de ella. Entonces, esto es muy importante, porque Jesús nos quiso mostrar la necesidad de no distraernos con la segunda venida, que puede darse una distracción en nosotros y no estar velando como la misma Escritura dice. Así que les dejo esta enseñanza hoy, esta parábola, para nosotros reflexionar, que Dios nos ayude y que podamos acercarnos a la Escritura, volver a ellas y tomar todo este alimento espiritual que necesitamos y mucho más en este tiempo. Que la bendición de Dios sea con ustedes y que Dios nos ayude, y nos veremos a ver en otra oportunidad. Que Dios les guarde.